Hola, mi nombre es Edwin Casas, pertenezco al grupo número 5 de lectores autónomos y lo que vengo a presentarles hoy es la actividad de la segunda unidad en la que se busca hacer un análisis de las tres lecturas dejadas por la docente. De antemano reciban un cordial saludo y esperamos a que la dinámica de este video pueda establecer los conceptos que queremos, digamos que interiorizar en nuestra profesión. Así, entonces nosotros lo que vamos a hacer es un análisis en tres preguntas básicas que nos deja la profesora y es uno, cuáles son las ideas y conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres teorías. Dos, ¿qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y el lector de acuerdo a cada una de las tres teorías vistas? Y tres, observar el video de Gustavo Martí Garzón, lectura como acogida, y responder qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las teorías vistas en la unidad. Así que vamos a ello. La primera lectura es la de Rosenberg y lo que quiere dar a entender o lo que habla la lectura en sí es sobre la sustentación de la teoría transaccional en el proceso de la lectura. Y para él, lo que quiere definir es que lo transaccional es un paradigma netamente filosófico y que va inmerso en cuanto a cómo nosotros como humanos concebimos la relación entre el mundo que nos rodea. Es decir, como si nosotros fuésemos una parte de un rompecabezas y cómo cada una de esas fichas van siendo parte de este modo de ver el tema de un proceso de lectura. Entonces lo que quiere hacer o lo que él invita en su lectura es a emplear un sistema de descripción y designación para ocupar los aspectos o fases de las acciones que tienen que ver con todo el proceso de lectura. Entonces, él lo que hace es definir la transaccionalidad que existe en la lectura, en la transacción de la lingüística, en la atención selectiva y así también con el proceso de lectura, las transacciones del texto, la postura del lector, el proceso de redacción, que es como lo último que él toca en su artículo, y la transacción de la redacción, la postura del escritor y cómo escribir sobre el texto. De cierta manera es una forma de ver lo que busca también el autor es cómo esta postura científica vista desde una postura filosófica puede ayudarnos a inclusive hacer investigación frente a un proceso de lectura y cuáles son las partes que conforman aquel buen lector o ese proceso de lectura, cómo puede impactar a una comunidad o cómo puede impactar a un sector en específico en relación a cómo nosotros como bibliotecólogos o desde la profesión vemos efectivamente cómo podemos poner en circulación o en engranaje todos esos aspectos y las fases de acción que tienen que ver con el proceso de lectura. Esa es la primera parte. El segundo texto es de Humberto Eco y este texto pues es el lector modelo. Y lo que busca el autor en este texto es identifiqué yo tres ideas principales que me permiten, digamos, que hacer un análisis más detallado de la lectura. Y es uno, el lector, el rol del lector. Y él lo define como aquel que debe actualizar lo dicho en el texto. Eso es lo que capté yo en la lectura. Segundo,
Hay una ley que me parece, pese a que no la mencioné en el texto, es una ley pragmática. Y esa ley pragmática es una brecha que existe, que puede ocurrir en cuanto a la capacidad del lector que no sea la misma la del emisor. Es decir, que cuando yo pueda leer un texto no comprenda lo que efectivamente quiere transmitir el escritor. Y por último, una tercera idea es el emisor escribirá para que dirigiéndose a algún público determinado, cuidando las palabras con el fin de estar de ser comprendido por cualquier lector en la totalidad, o sea, en todo el contexto de su contenido. Y de cierta manera también habla de aquellos textos que son abiertos y aquellos textos que son cerrados. Para nosotros no es un secreto que hay literatura o textos que son fáciles de entender porque la dinámica o el contexto en el que surge el texto hacen parte de nuestra vida cotidiana. Diferente es que, voy a poner un ejemplo, puede ser que nosotros estemos leyendo una ley constitucional que se sale de nuestro paradigma, se sale de nuestro diario vivir o de lo que nosotros comprendemos, y van a haber algunas cosas que nosotros verdaderamente no entendamos y que sea solamente textos para un público en específico. Entonces a eso atañe la segunda lectura. Y la tercera lectura lo que busca o el objetivo que tiene la lectura sobre la lectura, así como se titula, es darle a conocer al lector las falencias que posee al momento de leer un texto y la comprensión y la interpretación que se tiene de él. Dos cosas muy importantes que tengo que resaltar o que hay que resaltar de este texto es: uno, él invita a que nosotros como usuarios o como receptores, ¿sí?, tengamos una lectura rumiante. Y esta es de disponer, dice él, de tranquilidad, de paciencia y de tiempo. Esas tres actividades, esa actividad realizada en esos tres aspectos, pues obviamente a nosotros nos beneficia porque lo que hace una buena lectura es también construir de cierta manera un buen escritor. Entonces lo que busca es en sí darnos esos tips que están relacionados a nuestro diario vivir como bibliotecólogos o archivistas, y cómo nosotros podemos, a partir de algunas teorías o de diversas teorías presentadas en la unidad, poder representar lo que efectivamente podemos dar a un usuario final. Entonces, este es el análisis que hay de las tres lecturas, y con esta respondería la primera pregunta. Por otra parte, Umberto Eco lo que manifiesta en su texto es que es una superficie lingüística el texto que representa una cadena de artificios expresivos. En ese sentido, lo que busca Umberto Eco es definir el texto como una razón o una fuente de objetivos lingüísticos que permiten interactuar con el lector, y aún así también da una discriminación de esos textos o el texto como tal entre abiertos y cerrados. Segundo ítem. Quiero hacer una relación de los tres conceptos que he podido traer de las tres lecturas y traigo un ejemplo a colación. En las ciencias de la información también nosotros podemos ver o distinguir diferentes textos en nuestra vida estudiantil.
¿En qué sentido? En que nosotros estudiamos, un ejemplo desde el punto de vista archivístico, la gestión documental y cómo nosotros tenemos que cuidar por el ciclo vital del documento. Si bien es cierto, nosotros en Latinoamérica hablamos de la gestión documental, en Estados Unidos se habla sobre el Records Management y en Australia o en Europa se habla sobre el Records Keeping. En ese sentido, nosotros podemos decir que podemos estar cuidando el ciclo vital del documento bajo un contexto de gestión documental, pero desde un punto de vista americano, el records management va más enfocado a otras actividades y a otros cuidados en específico frente a la generación de información, al igual que el records keeping que viene desde Australia y es adoptado por Europa. En ese sentido, la lectura que nosotros podemos tener sobre estos textos, específicamente, diciéndolo así, textos cerrados, eh, podrían malinterpretarse en conceptos que de pronto nosotros como Latinoamérica concebimos de una manera. Para España son archiveros, para nosotros aquí en Latinoamérica somos archivistas. En ese sentido, puede ser que la relación que tenemos nosotros entre el tema del texto o la definición de texto por cada uno de los autores y con el análisis que hago desde un punto de vista archivístico, es que los textos que nosotros podemos encontrarnos pueden tener alguna serie de dificultades si dependen estrictamente de una ciencia en específico, y aún más si se trae textos o conceptos de otros países en el que para ellos pueden significar una cosa y para nosotros pueden significar o tienen otro sentido esas palabras que nosotros escuchamos en el texto. Así que quiero enlazar lo que he aprendido con respecto a la definición del texto y cómo los escritores, digamos, se relacionan en en la generación de estos textos. Me causa mucha curiosidad la siguiente apreciación, y es que una buena lectura puede generar buenos textos. Me invita a que entre más yo lea y más yo comprenda del contexto en el que se envuelve el texto, pueda yo generar de cierta manera un texto más amigable e inclusive más objetivo para que las personas que lo lleguen a leer entiendan efectivamente qué es lo que nosotros queremos plasmar o dar a conocer frente a un tema en específico. Por último, el análisis que podemos hacer del video de el señor Gustavo Martín. Me causa curiosidad el hecho de que él quiera contar sus experiencias por medio de historias. Y asociado a esa historia me gustó mucho la inicial, y inclusive la de Tarzán también estuvo muy interesante en el sentido de que él tomaba la lectura o el texto o el libro como ese lugar, esa casa en donde yo puedo habitar, en donde yo puedo estar bien, donde yo me voy a sentir cómodo, donde yo me voy a sentir libre o voy a tener una libertad lectora y puedo decidir efectivamente cómo abordar el texto como tal. Entonces, digamos que de cierta manera eso es una de las facultades que debería tener el texto, o de las cualidades que debe tener aquel escritor en buscar efectivamente que toda la literatura que sea creada sea entendida y que sea de cierta manera pues captada por aquel emisor o por aquel receptor, y que se sienta cómodo con lo que está leyendo, que sea práctico, efectivamente que nunca pierda un aprendizaje, que sea dinámico también y que permita, digamos, de cierta manera poder atraer a ese usuario para que continúe con un proceso de lectura y un proceso de acogimiento hacia lo que leemos. Entonces digamos que eso es lo que me queda del video.
Quedo agradecido por la atención que ustedes han tenido y espero que este video ilustre verdaderamente el concepto o los conceptos y haber dado respuesta efectivamente las preguntas planteadas en esta unidad. Quedo agradecido. Muy buenas noches.